Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. ¿Se lo escucha? Buenos días, profe, sí se escucha. Ok. A ver, ¿sí estamos compartiendo presentación ya? Sí, profesor. Ok. Vamos a darles unos 4 minutitos para que se reúnan todos o ya. Para empezar con la mayoría. Como usted diga, profesor. A ver, jóvenes, tengo conocimiento que cambiaron de jefe de grupo. ¿Es correcto? Sí, profe. Que ahora el nuevo jefe creo que es Hugo Córdoba, ¿no? Sí. Ok, joven. A ver, usted se va a encargar de organizar el grupo para que pongan la fecha del examen. A ver, jóvenes, miren, el examen se los vamos a hacer o lo voy a hacer muy sencillo, pero voy a dividir el grupo el mismo día en 3 horarios. ¿Qué quiere decir? Que al azar, a los primeros 10 o 12, les voy a enviar un tipo de examen. Luego, al siguiente bloque, con una diferencia entre, póngale 20, 25 minutos, le envío otro examen.
y al último bloque le envío otro examen. A ver, jóvenes, miren, yo sé que al tener las diapositivas, lo único que hacen es buscarla, tomar el parrafito y pegarlo tal como está escrito ahí. Esa es una experiencia que nos dejó el semestre pasado con este tipo de cursos y este tipo de medio de enviarles el examen. A ver, yo no voy a criticar ni nada por el estilo, pero sí quisiera que pusieran en su mente que algo tuvieron que haber retenido del diálogo que tenemos o que tuvimos para darles este tipo de información a través de estos medios. Y yo les sugiero, porque es muy evidente cuando uno revisa los exámenes aquí, que prácticamente son un vil fusilaje los exámenes. A ver, jóvenes, miren, en ese sentido, y podrán preguntárselo a los grupos de fruticultura del semestre anterior, al encontrar tantas evidencias de que se pasaron los exámenes, y simplemente para amargarle la existencia, como les digo yo, al notar todo eso, uno busca otro mecanismo para hacerlos estudiar más, bueno. Y créanmelo que a veces es más redituable que hacerle los exámenes de esta manera. Pero de una u otra manera los vamos a evaluar. Jóvenes, pues están ustedes, ¿no? Pero yo les digo que cada quien y de forma individual conteste el examen. A ver, jefe, usted me los organiza, ¿sí? El examen se los voy a enviar por la plataforma de Classroom y necesito que me envíen sus correos de Gmail. A ver, ¿alguna duda, joven? Nada más necesito sus correos en Gmail. Y que el jefe me diga en el transcurso de esta semana el día en que van a hacer el examen. A ver, jefe, ¿qué opina? Sí, profe, ya más o menos habíamos hablado con el grupo y tenemos más o menos pensado ya una fecha en la que podríamos presentar el examen. No sé si usted esté de acuerdo en que pueda ser el día viernes 29. Viernes 29. Ok, jefe. Nada más que de ahí, mire, a esa fecha, o prácticamente si le avanzamos en esta semana, terminamos el módulo de Mango y estarían listos y ustedes toman. No, yo digo que para que no les vaya tan mal, sí hagamos 2 exámenes del módulo de Mango. Yo tengo ya sus calificaciones de seminario, ¿sí? Y si les hago un solo examen de todo el material, y si no se copia, muchos o varios saldrían mal. Entonces, si hacemos el viernes 29, pues también, jefe, vaya poniéndole fecha, aunque estemos en el módulo de papaya, para el segundo examen. ¿Sí? ¿O qué habían pensado al Entonces, respecto? bueno, es que ahorita como comentas, si son 2 exámenes de mango, entonces, o es un examen de mango y uno de papaya. No, son 2 y 2. 2 y 2. Ajá. Ok. Entonces, bueno, nos pondríamos de acuerdo más o menos para ver cuándo quedaría la fecha del segundo examen de mango y también le comentamos del de papaya entonces, porque nada más habíamos visto lo de una sola fecha, considerando que a lo mejor sería en un solo día, pero si lo vamos a dividir en total entre 4 exámenes, 2 de mango y 2 de papaya,
Entonces, para que lo hablemos en el grupo y le comentemos las fechas que propongamos. Sí. A ver, jóvenes, miren, la intención no es masacrarlos ni nada por el estilo. La intención es que a pesar de que tengan las diapositivas, las lean un poquito, ¿sí? Que no estén expensas de a ver qué contesta mi vecino o a ver si me las mandan por vía WhatsApp y todo lo que ustedes quieran. No, jóvenes, no. Pero sí leerlas y que también no transcriban como tal, jóvenes, porque pareciese que se dedican a buscar las diapositivas y como son poquitas, prácticamente mandan lo que está en la diapositiva. ¿Qué quiere decir? Que no se forjan una opinión. Todo el mundo tenemos diferentes formas de redactar, de entender las cosas, pero a veces nos damos cuenta de que no se lee nada. Y lo otro, miren, yo no sé si, y para que homogeneicemos criterios, el jefe del grupo 6.2 hace días me mandó pedir las diapositivas, ¿sí? A ellos yo ya se las envié, ¿para qué les voy a decir que no? Y tampoco no quiero que crean que juzgo o que actúo de diferente manera con los grupos, ¿no? Yo les dije a un principio que no iba a haber ningún problema con los apuntes. El jefe ya me mandó ese mensaje, yo ya se las envié, no sé aquí cómo vayan a actuar, pero si es la misma petición por mi parte, no hay ningún problema, joven. Sí. Y ya teniendo el conocimiento de eso, pues el viernes 29 nos ejecutamos el primero. A ver, jóvenes, ¿qué comprende el primero? Miren, el primero abarca todo lo que hablamos de la importancia nacional e internacional del cultivo de mango. El segundo tiene que ver con requerimientos sedafoclimáticos, la segunda unidad. Y la tercera tiene que ver con crecimiento vegetativo y reproductivo. El segundo examen abarcamos portainjertos, variedades y producción forzada. ¿Sí? Sí, está bien, profe. Ándale pues. A ver, miren. Y si mal no recuerdo, yo les dije que les iba a presentar este tipo de esquemas para concluir lo que tiene que ver con crecimiento vegetativo y reproductivo. Si ustedes más o menos se imaginan un árbol ya en plena producción y se van generalmente a las partes terminales, donde decíamos que se tienen los tirsos o la inflorescencia, y que a partir de ahí resaltábamos la importancia de las podas de despunte con varios objetivos. Uno de ellos es que sincronizaba, ¿sí?, los brotes terminales a floración. Y si se fijan, serían todos esos que casi están pegaditos a al círculo ese que está con rayitas. Todos esos botoncitos que ustedes ven ahí serían los brotes terminales. Que a lo mejor le ven ese puntito ya y están pensando que es una inflorescencia o un tirso, ¿sí? Pero si se van y se ubican a condiciones de subtrópico o trópico, previo a la aparición de la inflorescencia, hacemos la poda de despunte. ¿Para qué? Para incrementar también el número de brotes terminales y se van nuevamente a la periferia y van a tener 1, 2, 3 o más, pero terminales, para producción. Incrementan, sincronizan y homogenizan. Esos serían 3 objetivos básicos de la poda de despunte. Ahora, ustedes prácticamente ahí lo están viendo y están viendo dónde está la unidad intercalar y dónde están las intercalaciones en la figura de la izquierda, y prácticamente las estarían diferenciando por lo que ven como nudos y como que ven de longitud entre nudo y nudo.
y ven que es prácticamente muy fácil podar un árbol de mango. ¿Qué es lo que dificulta? Muchas veces que estamos hablando de árboles con una altura considerable y hablamos de 15, 18 o 20 metros más, que allí sí se nos dificulta y a veces lo más recomendable es la poda mecanizada. Y ustedes le podrán ver muchas ventajas a la poda mecanizada y también podrán darse alguna idea de las desventajas de implementar ese tipo de poda. Ahora miren, jóvenes, seguimos en la periferia, ¿no? Prácticamente. Ustedes podrán ver lo que es o lo que está aquí como es, y es un eje subterminal. A ver, si ustedes quieren ampliar un poquito más o leer un poquito más de estas 6 o 8 diapositivas que les voy a presentar, algunos de ustedes puede tener o puede conseguir o puede bajar información del mango del autor Galán Saukovic. Estos esquemas, no les voy a mentir, vienen de ahí. Y yo los simplifiqué un poco para no leer todo el texto de esos libros. Ese es ejes subterminales. Pueden ver EPR, eje proléptico retardado. Pueden ver EPP, eje proléptico periférico. Y pueden ver lo que le llaman aquí EPR-AS, que son ejes similares a los ejes prolépticos retardados, procedentes de ejes de crecimiento vegetativo latentes, que por un cierto tiempo, continuando posteriormente, que con un cierto tiempo después van a continuar con su crecimiento. La S es simpodios derivados de ejes prolépticos precoces. La UCV, unidades de crecimiento vegetativo en longitud. Vean, si ustedes prácticamente pensaran y me dirían, o yo les diría que cuáles son los que más se consideran en producción, pues prácticamente ustedes me van a decir que son los ejes prolépticos retardados, ¿sí? Porque los terminales aún todavía no. Pero todo lo que es eje proléptico retardado son los que tienen tendencias a producción, y los otros que ustedes me van a decir son los ejes prolépticos periféricos. Son los que diferencian a tirsos o inflorescencias, panículas. Aquí tienen ustedes un tirso y vean cómo está constituido por un eje principal, ejes secundarios, ejes terciarios y en ocasiones puede haber ejes también de cuaternario. Vean, el eje subterminales o lo ubican en la parte de la periferia de la copa. Los ejes EPR con crecimiento vegetativo paralizado poco después de su aparición y que vuelven a crecer posteriormente. Los ejes prolépticos periféricos situados, como su nombre lo dice, en la periferia y terminados por una inflorescencia. El EPT, eje proléptico tardío, da origen a simpodios o ramificaciones. El eje proléptico EPR, cuyo desarrollo se ve considerablemente retrasado en comparación con la fecha de aparición del meristemo regional que lo produjo. Estos últimos tienen la particularidad de exhibir una tendencia mayor hacia la floración que los restantes ejes. Entonces, así ven conformados ustedes el tirso. Y hablábamos que puede ser abierto, puede ser un poco más cerrado en función de los genotipos. Y mencionábamos las ventajas que podrían tener y desventajas que se podrían presentar
en cada uno de ellos. También decíamos que la longitud, el color, es una característica propia de cada genotipo. Aquí hay algunas teorías, ya hablando un poquito de lo que tiene que ver con la inducción floral en los mangos. Hay una teoría que se menciona mucho como la teoría Three-Factor Hypothesis, y esta teoría la evaluaron o se llevó a cabo en plantas injertadas de mango, donde dicen que hay 3 factores involucrados en la floración de los mangos. Uno es un promotor floral sintetizado en las hojas de forma cíclica. El otro es un inhibidor floral también sintetizado en las hojas y probablemente también en otras partes de la planta. A lo mejor ustedes pueden hablar de las mismas yemas, de la raíz, etcétera, etcétera. Y existe actividad meristemática en sincronía con el ciclo floral. Lo evaluaron a nivel injertos. Ahora, también pueden ustedes consultar mucho a este autor, Davenport, allí para que complementen todo lo que tiene que ver con podas, ¿sí? Ellos o él propone que el inhibidor floral podría en realidad ser un promotor vegetativo, y prácticamente estamos pensando que las giberelinas son las principales hormonas consideradas como inhibidores florales en el caso de los mangos. Este otro autor, o estos 2 autores, Protasio y Cole, mencionan que los brotes de mango deben de tener un bajo contenido de ácido giberélico para permitir la acumulación de carbohidratos no estructurales, fundamentalmente almidón en hojas y yemas que permitan la formación de los primordios florales. Y aquí prácticamente ustedes se van o se imaginan que si hay mucho crecimiento vegetativo promovido por una fertilización o por presencia de lluvias o porque el suelo siempre estuvo o la mayoría de su tiempo estuvo en capacidad de campo, donde inferimos que vamos a tener un mayor crecimiento vegetativo en las plantas, y hablando de ellas ya en producción, ligamos a que hay una mayor cantidad de giberelinas ligadas a crecimiento vegetativo en esa condición y para ese ciclo en los árboles de producción, en producción. Hay otro aspecto que todavía no se encuentra muy en claro, que tiene que ver con la naturaleza del promotor. Y aquí mencionan que el ácido abscísico, sintetizado en raíces y hojas maduras, especialmente bajo condiciones de bajas temperaturas o estrés hídrico, está involucrado sin duda en el proceso, o bien como promotor directo o indirecto, vía otras hormonas, o al menos como un inhibidor de la brotación vegetativa. Hay evidencias de que la transición del ápice de la fase vegetativa a la fase floral conlleva la translocación y acumulación de carbohidratos en los meristemos terminales. No sé si tocaron un poquito el aspecto de la alternancia con el profesor Refugio, ¿verdad? Les dio clases, donde decimos o se dice que años de mucha producción y considerando que el fruto es el órgano más demandante para crecimiento, desarrollo y maduración de todo lo que la planta puede producir o biosintetizar, y entre ellos hablamos de fotoasimilados, niveles hormonales, asimilación nutrimental, que lo demanda el fruto. Y el hecho de pensar que una planta tenga muchos frutos, pues también estamos suponiendo que va a demandar una alta cantidad de fotoasimilados.
va a demandar nutrientes, va a demandar hormonas para que los frutos, desde el momento que empiezan a cuajar, crecer, desarrollar y madurar, requieren de hormonas para expansión, para elongación, para división celular, requieren de elementos nutritivos para crecer, para pigmentar, etcétera. Requieren de agua para turgencia, para asimilación de nutrientes y lo que ustedes quieran. Entonces, póngale mucha producción a un árbol. Y cuando se logra cosechar, decimos que el árbol queda muy bajo en niveles de carbohidratos. Y les mencionamos que ese bajo contenido, tanto de carbohidratos hormonales y nutrimentales, tiene que ver con el efecto alternante en los ciclos de producción. No sé si lo tocaron un poquito ahí con el profesor Refugio. Vean, miren, les mencionaba mucho este autor Davenport y Núñez y Elisea, porque ellos han hecho mucha investigación en mango y también Galán Sauco. Tienen bastante investigación. Aquí en México sí hay artículos, ¿sí? Y hay algunos que tiene que ver más a veces con interinjertos, tiene que haber más con vida de post cosecha, tiene que ver más con un poquito de aborto de embriones, ¿sí? Con formación o con la importancia de la partenocarpia en los mangos. Y en el caso de esta etapa de la inducción y la diferenciación floral, así como poda, hay mucha investigación de estos autores. El componente crítico que regula la inducción floral, y entendida esta como el primer mensaje que envía la hoja y que es traslocable, ¿sí? Para que empiece a darse ciertos cambios en las yemas, ¿sí? Que decimos que quizás sea, no quizás, es la etapa más susceptible de volverse reversible la inducción floral. Y aquí es donde hablamos que en esa etapa o en esa condición hay ciertos requerimientos de manejo que no se deben de aplicar. Y decimos, a ver, jóvenes, si ustedes conocen la etapa inductiva o saben que la yema va a empezar con sus cambios, no apliquen nitrógeno. También decimos que no coincidan las lluvias con la etapa inductiva para que esa condición que recién empieza con los cambios y que envía mensajes para que la yema, en lugar de ser vegetativa, se vaya reproductiva, no sea reversible a condición vegetativa. Y entonces aquí decimos que en condiciones de trópico, la yema o la edad de la yema del último flujo es importante. Y cuando más maduro o más avanzado sea la edad de la yema de ese último flujo, tiende con mayores probabilidades a ser reproductiva cuando ocurra el flujo de crecimiento. Algunos cultivares como Haden necesitan menor tiempo de reposo que tome Atkins. Árboles tratados con exceso de nitrógeno entran menos en reposo, se les va más en crecimiento vegetativo y por ello tienen una mayor cantidad de los mismos en comparación con los brotes florales. A ver, también aquí, jóvenes, y lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablamos del desfasamiento de la producción y que les mencionamos y para que se lo graben bien, que hay cultivares que se los vamos a especificar que responden de mejor manera a las aplicaciones foliares de nitrato comparado con las aplicaciones edáficas de PVZ y que hay diferencias
en los requisitos para la aplicación de cada uno de estos productos? Sí, jóvenes. Miren, una de las diferencias más notables que tiene que ver con la yema es que en el caso de los nitratos, la yema debe tener entre 5 y 6 meses. En el caso de del PVZ, entre 2 o 3 meses. La otra es que para aplicaciones de nitratos, sí se requiere someter a la planta a un estrés hídrico por deficiencia de agua, y en el caso del PVZ, el suelo debe estar a capacidad de campo. A ver, jóvenes, también no les estoy diciendo que no se tenga un efecto positivo de los productos. Sí, jóvenes, sí hay, o sea, sí hay una respuesta, pero hay cultivares que responden de mejor manera a los nitratos y otros a los PVZ. Si ustedes comparan las aplicaciones de ambos productos con los testigos, hasta las dosis más bajas de cualquiera de ellos les va a tener un incremento en la producción de fruta. Y van a encontrar muchos, pero muchos artículos. Y en algunos les van a decir, no, pues aquí responde más a PVZ, responde más a los nitratos, esto y esto. Pero lo que sí se tienen que poner en mente es que los nitratos sí requieren que la planta sea sometida a un estrés hídrico por deficiencia de agua. Luego ya los parámetros, para no equivocarnos, los vemos un poquito más adelante. Y ustedes se ponen en mente eso para que no les falle la aplicación de los nitratos ni del PVC. Hay ciertas condiciones en el caso del PVZ, sí, que es extremadamente residual. Así es, jóvenes. Y muchos de ustedes se preguntarán si hay efecto residual en el fruto. Y sí, van a encontrar artículos que mencionan que si la aplicación del PVZ se hace por 2 años consecutivos, se han encontrado ligeros residuos de PVZ en el fruto. Pero muchos también dirán, bueno, si es residual, ¿para qué hacemos aplicaciones todos los años? Y entonces allí mismo se podrán dar una idea del tipo de manejo que pueden implementar con PVZ, ¿sí? Para evitar que vayan residuos en la fruta. Ahora, muchos de ustedes también dirán, bueno, ¿y de qué depende tanto la residualidad de los PVZ? Pues es sencillo, jóvenes. Pónganse, por ejemplo, una estructura arenosa del suelo y que llueva. Pues básicamente van a decir, bueno, pues se va a lavar, se va a filtrar, se va a percolar más rápidamente que un suelo arcilloso. Entonces, ¿qué están poniendo en su mente? La textura inmediatamente. ¿Qué están poniendo en mente? La precipitación. ¿Qué están poniendo en mente también? Temperaturas. Y rápido, jóvenes. Ok, jóvenes, miren. Aquí podrán ustedes ubicarse de esta información y si se remontan a la primera diapositiva, que sería esta. Y vamos a decir que en el mango o en el árbol de mango se pueden producir 6 tipos distintos de brotes. Los que tienen que ver con brote vegetativo únicamente, que es pura hoja o puro follaje. Los que tienden a producir la panícula o el tirso, son los flores. Hay brotes mixtos también, con hojas y flores. Estas últimas, hablamos de las flores, casi siempre en las axilas de las hojas. Un brote de transición vegetativo floral, hojas en la parte inferior y flores en la parte superior. Y el viceversa, brote de transición floral a vegetativo y un brote quimérico, flores a un lado y hojas a otro. Este autor, Calcarni,
menciona que la aparición de brotes con solo hojas, solo flores o mixtos es consecuencia de la interacción entre el promotor o inhibidor floral. A ver, jóvenes, si habláramos aquí promotor e inhibidor. Vean, a nivel hormonal podremos decir que a lo mejor las citocininas podrían ser promotoras y el inhibidor sería giberelina. Si lo ponemos a nivel de riego o a nivel de humedad, decimos que un estrés podría ser promotor. Un manejo o una disponibilidad de agua siempre a capacidad de campo podría ser un inhibidor. Ahora, hablemos de temperatura. Un ligero descenso en la temperatura y previo a la etapa inductiva es un promotor. Altas temperaturas en esa misma condición podría ser un inhibidor. Presencia de precipitaciones puede ser en la etapa inductiva un inhibidor de la formación de flores. ¿Sí? Y allí ustedes podrían ponerle lo que quieran. A ver, jóvenes, miren, así es como ustedes podrían ver una yema vegetativa. Pero miren, generalmente nosotros vamos al campo y previo a la floración empezamos a monitorear las yemas. Y en aquellas que son, por ejemplo, de frutales caducifolios, donde entra el manzano, el peral, el membrillo, ciruelos, que se defolian, pues sí podemos observar claramente la condición de la yema en la etapa del letargo. Y empezamos a monitorear ahí y la yema vegetativa siempre se mantiene en una condición puntiaguda. Y de las primeras observaciones que ustedes hacen y que les permiten distinguir entre la yema que va vegetativa con la que va reproductiva es que la yema que va reproductiva se pone más globosita, se ensancha, ¿sí? Y empezamos a ligar ciertos cambios que ocurren en ella. Pero la vegetativa siempre la vemos puntiaguda. Luego empiezan a percibir los estímulos para brotar, vegetativa o reproductiva, y se abren, por ejemplo, las brácteas, empiezan a caer. ¿Sí? Esa sería la segunda observación que vemos. Y luego la tercera, que la C, los botones, aquí no debe ser florales. Aquí el botón o el meristemo se alarga y aparecen los primordios foliares en forma de espina. En la D, los primordios se alargan y se destaca la hoja de color marrón rojizo. Y hay ciertas características ligadas a este color donde ustedes luego dicen, bueno, son hojas con color rojo ligado a antocianinas, todavía no tiene pigmentos clorofílicos A y B, por lo tanto no es activa fotosintéticamente hablando y es una demanda ahí. Y luego este tipo de brotaciones también tiene con que pueden rotaciones y es que el árbol presentó un flujo de crecimiento asincrónico y es cuando ustedes empiezan a ver manchones rojizos en la periferia del árbol y es cuando toman la decisión de llevar a cabo la poda de despuntes para sincronizar a la misma condición haciendo la poda de despuntes para someter o tumbar ese crecimiento anticipado y volver a someter la yema a la misma condición para una brotación uniforme.
En la otra, los peciolos alcanzan su tamaño definitivo. Las hojas han alcanzado también su tamaño final, pero aún no logran su color definitivo. ¿A qué vamos? Que ustedes pueden ver en los brotes vegetativos variación en el color recién emergidas, color cobrizo o rojizo. Luego se tornan a un color verde ligero o verdecito limón y luego se tornan a un color verde oscuro. Hay estudios que dicen que la hoja empieza a ser fotosintéticamente activa cuando tiene entre un 60 a un 70% de su tamaño final. Aquí miren, ok, no sé qué tanto hayan visto de características o de cambios que suceden en la evolución de una yema vegetativa a reproductiva. Yo les decía hace ratito que uno de los cambios que más identificamos es que se ensancha la yema, se vuelve más globosita. Pero luego, hacia abajo, si consideramos que la yema está formada, pues, por ejemplo, por el domo, ¿sí? Y luego abajito del domo tenemos las capas de la túnica, y luego más hacia abajo tenemos el cuerpo central meristemático y luego tenemos los meristemos. Si habláramos básicamente de la yema, bueno, exteriormente tiene las brácteas y luego más abajito vienen los primordios. Si habláramos de cambios, pero ya en una yema reproductiva, uno de los cambios que vemos es el aplanamiento del domo. Luego, otro de los cambios es la desaparición de las capas de la túnica. Luego, ¿qué vemos o qué se ha observado como entre evidencias? Es que en el cuerpo central meristemático empiezan a ocurrir o acelerarse ciertas funciones metabólicas que hay allí. Por ejemplo, hay mayor síntesis de proteínas, hay mayor síntesis de ADN, hay mayor síntesis de ARN, hay aparición y desaparición de nucleolos, hay mayor tasa de la mitosis, ¿sí? Y todos esos cambios suceden ya en una yema reproductiva. Y muchas veces decimos que cuando ya aparecieron los primordios de sépalos, pétalos, y vienen estambres, carpelos, en ese orden, y en esa condición, estamos diciendo que el proceso es irreversible. Y decimos que ya es el de la diferenciación floral. En esa condición ya pueda llover, ya pueden aplicar más nitrógeno y lo que ustedes quieran. La yema ya no se vuelve regresiva. Ya está encarrerada, ya está definida a ser reproductiva. Y vean, en el esquema de abajo, partimos de un meristemo vegetativo, luego se va transformando a un ápice más redondeado, se da la aparición de los primordios y luego ya están los primordios bien definidos. A ver, jóvenes, aquí miren, para que ustedes complementen y también trabajo por equipo, acuérdense. Me van a investigar la influencia de los siguientes factores en la aparición de los diferentes tipos de brotes en el árbol
de mango. Hablamos de árboles en producción, jóvenes, ¿sí? Se van a ubicar en árboles en producción, no en árboles que estén en crecimiento vegetativo. Árboles en producción. Un factor es la temperatura, otro la intensidad luminosa, humedad relativa, precipitación, poda y fertilización. A ver, jóvenes, ¿alguna duda sobre la tarea? A ver, jefe, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. Nada más sería enviarlo dentro de una semana. Así es, jefe. Por equipo. Sí, está bien, profe. ¿Está bien? ¿Están seguros? A ver, jóvenes, ahora recuerden, no quiero que mezclen otro frutal. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que es mango y mango. No me van a salir con que el aguacate, que esto, que el otro. No, no, no. La información tiene que hablar en específico de mango. A veces uno diseña este tipo de tareas para que lean porque no van a encontrar mucha información, joven. Y uno está consciente de eso. Pero no quiero que me llenen 10 hojas hablándome del manzano, del aguacate, del durazno, no. Pueden hacerme 2, 3 cuartillas y englobarme esos factores, pero en exclusivo para el banco. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. A ver, miren. También se ponen en mente que los árboles de mango son considerados frutales perennifolios que tienen flujos de crecimiento continuo, ¿sí? Y muy bien marcados los mismos en su estructura. Aquí, ¿qué les podría yo decir como parte esencial ya en la realidad y en México? Es que tenemos muy mal manejo en muchas de las huertas de mango. ¿Y en qué me baso para decir eso, jóvenes? Miren, hemos visitado huertas en el estado de Veracruz, en Colima principalmente, y en la mayoría de ellas hemos detectado que no hay una implementación constante de la poda y que los árboles le gana tanto al asesor como al productor en crecimiento. Y ustedes ven árboles muy altos, no les voy a decir que extremadamente altos, pero los ven altos. Y allí nosotros, o yo en este caso, digo que el árbol les ganó en crecimiento y que si no implementamos una poda, los árboles se van a vegetar más pronto y van a dejar de ser productivos en menor tiempo y nos van a obligar a hacer una poda más severa para rejuvenecerlos. Eso es algo de lo que está pasando en las plantaciones de mango. Ahora, ¿qué más está pasando ahí? Que no llevamos a cabo un correcto control de plagas y enfermedades. Quizás por la misma altura de los árboles, quizás porque no tenemos un mercado seguro, no queremos producir calidad, pero ese es otro problema. Ahora, en el Estado de México también
y los que vienen acá para la zona de Tejupil, tierra caliente por acá. Allí hay plantaciones de mango, de Tommy Atkins, ¿sí? Que por el hecho de no implementar de manera adecuada la poda, y aquí les hablo de formación y de saneamiento, los árboles tienen mucha presencia de escoba de bruja, que también los vuelve improductivos. A ver, y lo otro, jóvenes, que pese a que ustedes se llevan una ligera idea del cómo influir para controlar el vigor de las plantas, ya sea mediante el uso de la pieza intermedia para disminuir el porte de las variedades vigorosas como Manila, como Tommy Atkins, o que también tiene conocimiento de la importancia de los portainjertos con características enalizantes. Poco uso hacemos de ello para el establecimiento de las nuevas plantaciones. A ver, ¿a qué voy? Que no es necesario que cambien las variedades porque esas tienen buen mercado. Hablando de Tommy Atkins, de Harden, de Kent, de Kate, de Manila, de Ataulfo. También se llevan una idea de que hay retardantes del crecimiento, como el PBZ, que puede disminuir la longitud de los brotes y tener con el tiempo árboles más compactos y de menor tamaño. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando hacen ese manejo de manera constante? A veces ser un poquito más severos en la cuestión del apodo. Pero eso es algo que cada uno de ustedes se va a llevar en su mente. ¿Sí? Y que también, por ejemplo, les van a decir, jóvenes, pues el PBZ ya está prohibido a nivel mundial, ¿sí? Y que pueden tener otra alternativa para el PBZ, como son la prohexadiona de calcio. También, jóvenes, es un inhibidor de la biosíntesis de giberelinas que ustedes pueden utilizar. A ver, jóvenes, ¿y qué es lo otro? Lo otro es que nosotros les queremos como fomentar seguridad. Al decirles, por ejemplo, que se han encontrado resultados positivos cuando se utiliza un cierto rango de dosis. Sí, para que ustedes, por ejemplo, que yo les voy a decir, a ver, pues los nitratos se han utilizado del 2 al 4% y tienen efectos positivos, sí. Que el PBZ se ha utilizado desde 0.1 hasta 2 o 5 mililitros por litro de agua y se han encontrado resultados positivos, sí. Pero también no les voy a decir, no, pues disuelvan 1 litro de PBZ en 1 litro de agua, no, pues no, jóvenes. En el caso del PBZ son dosis muy pequeñitas, para que también no vayan ustedes y no, es que nos dijo que 1 litro, 1 litro. No. Yo les digo 0.1, imagínense, 0.1 a 2 mililitros. O he encontrado yo hasta 5 mililitros por litro de agua. Y hay resultados positivos, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que si alguien de ustedes corre con suerte, y digo suerte porque el cultivo del mango es bonito asesorarlo y es bonito producir. Si ustedes llegan a una zona donde prácticamente no se ha implementado prácticas tendientes al desfasamiento y que ustedes dicen, no, pues yo escuché que al menos se me quedó que el profesor Ayala dijo que aplicando esto, con esto logro incrementar rendimiento así y así y asado.
Pues jóvenes, imagínense que ustedes lleguen a una zona donde producen 8 toneladas y que de ahí se vayan a 12 o 14. Pues hasta les pueden duplicar el salario, ¿no? ¿Y qué es lo que va a contar, jóvenes? Pues ya el valor de cada uno, ¿no? Para hacerlo. ¿Y qué es lo que les va a limitar? Pues que si acá les da miedo tumbar una ramita de manzano o de durazno, pues a veces allí van a tumbar casi el 40, 50 o más del árbol de mango. Pero jóvenes, ya está en cada quien es, el llevar a cabo lo que van a aprender en cada uno de los módulos. Bien, jóvenes, miren, vamos a hablar un poquito de algunas variedades y le vamos a hacer mucho énfasis a las que se producen en México. Pero antes de eso vamos a ver algunos efectos que se tienen con la selección de la variedad y el cultivar que queremos. Y la primera pregunta que nos hacemos es en base a qué seleccionamos una variedad. Y hablemos de puro mango. Y entonces ustedes luego dicen, a ver, no, pues como los productores, que sea rendido. Luego, que sea de buena calidad el fruto. Luego, que produzca bastante año con año. Luego a eso le decimos que no sea alternante. Luego, que el fruto, en cuestión de calidad, que tenga buenas características organolépticas basadas en grados Brix, en color, olor, sabor, vida de anaquel. Luego, que sea resistente a plagas y enfermedades. Y si ustedes ven la imagen que está a su derecha de frente, esa es una inflorescencia con escoba de bruja, provocada porque por fusario. Pero así se ponen las inflorescencias. Luego, si ustedes se ponen en la figura de su pantalla a mano izquierda, buscamos árboles también de menor porte y hablamos de los enanos o semienanos. Y luego le suman, ¿no? Pues también si ya produje mucho y es de calidad, pues también quiero que sea demandada por el mercado. ¿Qué también le puede poner aquí? Pues, profe, a mí me gustaría también que fuera precoz. Vamos. Y puede ponerle muchas más características, güey. Pero generalmente lo ligamos a lo mejor a este último aspecto, porque podemos tener una variedad muy bonita, hablando pues de la parte aérea. O sea, puede producir un fruto muy bonito en color, pero a lo mejor sus características de consumo no son agradables al consumidor. Y también pues va tendiente a fracasar. Algunos de ustedes también dirán aquí, bueno, profesor, pero nosotros podemos llegar a una zona de producción de mango y con todo lo que ya sabemos, que a lo mejor es muy poquito porque el módulo también son muy cortos, pero llegamos e incrementamos producción, pero nos encontramos con que no hay canales de comercialización. Y muchos van a decir, bueno, ¿y entonces de qué me sirve incrementar producción? Y sí lo pueden hacer, jóvenes. Y de hecho, se diseña casi al profesionista de fitotecnia para incrementar producción tanto en hortalizas como en básicos como en frutales. Pero luego a veces somos malitos para comercializar. Y más si también los productores también son malitos para comercializar. Pues muchas veces la interrogante está en que para qué queremos incrementar producción, ¿no? Pero vean, ¿qué más les gustaría a ustedes
como característica de una variedad para que la establezca. A ver, vámonos con la primeritita que veo aquí en pantalla, Sánchez Telles. Sí, profesor. ¿Qué más le gustaría como una característica deseable en una variedad de mango? Aparte de las que ya están ahí. Profe, dentro de la buena calidad del fruto, ¿también entraría el color? Sí, sí, joven. Porque mire, si yo quisiera, porque bueno, si yo empezara a hablarle de colores, Ataulfo tiene como un amarillito anaranjadito, ¿no? Y es atractivo en ese color. Manila tiene un color amarillo verdecito. Luego Tommy Austin tiene un color rojizo. Luego Kane tiene un color rojizo con matices verdes también. Haden tiene un rojizo amarillo. Y vea, son contrastantes en el color, pero son demandados por la gente que los consume. A lo mejor aquí tendríamos un problema muy similar al aguacate y hablando en México, que no tenemos mucho o muy desarrollada la cultura de consumir frutos que maduran en verde. Mas, sin embargo, en el mango usted podrá ver gente para las variedades de Ken y Kate que aún sin estar completamente maduros o haber desarrollado los grados BRICS normales del genotipo, la gente se lo consume con este chilito, ¿cómo le llaman al que le echan a la pulpa? Quizá tajín, profe. Ándele, y se lo saborean muy exquisitamente. Y todavía no desarrollan las características normales del genotipo. Pero sí, el color es algo que influye mucho en el gusto de los consumidores. A ver, Profesor. gracias, Sánchez. A ver, ¿quién es? Espérenme. López Santiago. Profesor. Ah, no, es que me lo estoy agarrando aquí como los veo en pantalla. Ah, es Karel. Sí, profe. ¿Ah, es usted? Sí. A ver, dígame, ¿qué otra característica le gustaría? Estaba yo pensando en que la variedad no sea muy demandante en el aspecto del agua. A ver, no lo escuché muy bien. En que la variedad no sea muy demandante en agua. Bueno, que no requiera de mucha agua. Sí. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, claro que sí, joven. Sí. No muy demandante en agua. Pero generalmente, bueno, sí puede ser. Profesor. Sí puede ser una característica. A ver quién es Marco Vivar. Sí. Lo que estaba comentando, lo de color de fruto. Sí, dígame. Ahorita que fui a servicio social a Nayarit, allá lo que comentan mucho los productores es el chapeado de fruto. Es lo que más requiere el mercado. Sí, pues casi muchos de ellos son chapeados, excepto quizás Ataulfo o Manila, pero por ejemplo, Haden está chapeado, Ken es chapeado, Kate es chapeado, y se producen ahí, ¿no? Sí, profesor, pero digamos, los frutos dicen que en el pedúnculo debe de tener una coloración, digamos, cierto, que no, el chapeado no esté tan grande ni tan pequeño, sino una característica muy particular.
porque ellos en realidad lo que hacen es exportación. A ver, pero ¿habla del pedúnculo o habla del fruto? Del fruto, digamos, del pedúnculo del fruto, bueno, ahí está el chapeado, dicen los productores, y eso es el chapeado, la coloración rojiza, tiene que ser, digamos, Ajá. no debe de ser tan grande que cubra todo el fruto, ni tan pequeña. Y hay una característica muy particular, digamos, del tamaño del chapeado. Mm, ¿Pero qué variedades fue a ver allí? Igual que Tommy Atkin, Ajá. Tony sí, Atkins, pero Kate. sí, no recuerdo otros, Ataulfo, creo que había Allí hay Ataulfo. Ataulfo. Ajá. Pero ese casi no tiene chapeo. Sí, por lo que dicen que ese fruto no tiene mucho mercado. Lo utilizan más para pulpa, para jugo. Pues yo creo que eso de no tener mucho mercado es muy relativo, joven. Porque Ajá. mire, en esta temporada, por ejemplo, sí, Ataulfo sí es muy demandado por ciertos países europeos, que en México no lo hemos buscado. Eso es muy cierto. Pero sí. ¿Y sabe cómo lo quiere mucha gente para pasar el invierno? Seco a bajas temperaturas, lo que le Ah, llaman sí, el proceso de liofilizado. Y sí. sí tiene mucha demanda ese mango. A lo mejor no tanto para hacerlo llegar como a los japoneses, ¿no? Los japoneses prefieren más los petacones como el Tommy, el Haden, el Ken, sí. Ah, Pero sí. los gringos también, acá nuestros vecinos sí tienen cierto consumo de mango ataulfo, Ah, sí, sí. sí. A ver, bueno, jóvenes, Bueno, gracias. ustedes, sí, cada uno de ustedes podrá ponerle aquí alguna otra característica que desde su punto de vista sea deseable para el establecimiento de esas variedades. Y la única diferencia con estos tipos de frutales, muchas veces decimos es que no tomamos mucho en cuenta la acumulación de horas frío, ni la cantidad de horas fríos que requieren para brotar. Pero miren, jóvenes, vamos a ver en el ratito que nos queda algunos efectos que se tienen de la selección del cultivar. Y muchas veces ligamos algunos aspectos, por ejemplo, la sensibilidad que tiene el cultivar a el aborto del apio. O muchas veces decimos a frutos partenocárpicos o a frutos de menor tamaño o a frutos, digamos, a veces que dicen que el mango niño, que todo eso. Miren, hablamos de que hay materiales muy sensibles como es Haden, Ken y Ataulfo, sí. Y aquí prácticamente vemos en la imagen que está ahí el tamaño de un fruto que no desarrolla embrión con respecto al que sí lo desarrolla. Y tenemos menor tamaño. Y con ello que también tenemos pensado que hay menor peso de fruto, menor cantidad de pulpa comestible. Y sin embargo, la única ventaja, pues es que no desarrolló el embrión y que prácticamente pues todo no lo vamos a poder comer aunque sea menos. Pero vean, muy sensibles tenemos a Haden, a Ken, a Ataulfo. Sensibilidad media, o sea que sí tienen la probabilidad de sufrir aborto de embrión. Nos hablan de Austin más bien dicho, Isis, Kate, Manzanillo Núñez, Tommy Atkins y Manila. A ver, ¿por qué Tommy Atkins tiene un asterisco? Porque lo he encontrado como de sensibilidad media y poco sensible. Hay como una contradicción cuando hice la revisión en esa condición, ¿no? Poco sensibles, pues hablamos de Irving, Heidi, Valencia Pride, Lippens, Nan Dokmai. Aquí Lippens también lo he encontrado como
o con sensibilidad media. Algunos de ustedes se preguntarán qué otro factor está ligado a el aborto del embrión. Miren, aquí está un tip. Hay alguna información que dice que temperaturas por abajo o menores a 15.6 grados centígrados y en plena floración se puede producir aborto de embrión. Ahora, a esta condición de temperatura, pónganselo a los que son muy sensibles, a los de la sensibilidad media, y lo que va a pasar es que se va a incrementar el número de frutos o el número de abortos de embrión en función de ese factor ambiental. A ver, otro, miren, la seca, la que lo conocen como ceratocystis fimbriata, que se transmite por medio de un insecto vector, que es este, y hay, o se han señalado varios cultivares a nivel mundial que son resistentes a esto y tienen el YAC 101 coquiño, el YAC 102 otouro, el YAC 106 yasmín, YAC 104 que es manga de agua o dura, corazón de buey y espada. Eso es en Brasil. En Oman tienen a Taimur, a Hindi, Besanara. En otros lugares tenemos a Carabao, que es muy similar a Manila de México, y tenemos al cultivar pico, de acuerdo con Galán Sauco. Hay estudios sobre portinjertos como Extrema, Fairy, Imperial, Oliveira Neto, Carlota y Bourbon, donde concluyen que este último es el portinjerto más susceptible a la seca o ceratocystis fimbriata. Que también puede haber, miren, selección de un cultivar con resistencia, tolerancia, susceptibilidad, lo que ustedes quieran, a Colecotrichum gloeosporoides. Tenemos cultivares con una resistencia moderada, que quiere decir que sí se presenta, pero no en una gran cantidad de frutos. Tenemos a Tommy Atkins, tenemos a Kate, Acepta, Fairchild y Paris. Tienen aquí cultivares susceptibles, Aken, Pope, Haden, Sensecho, Till. Muy susceptibles tienen a Irving y Lippe. A ver, miren, ustedes, ¿cuál es la ventaja de que conozcan esto? Que en función de esto pueden ir seleccionando. Porque, por ejemplo, Kent está en México, Haden está en México, Sensation está en México, Seal está en México, Irving está en México. Lippen, de ese sí no estoy muy seguro. De aquí, ninguno. Y los Yak tampoco. Pero al menos van a decir, bueno, a ver, aquí, ¿qué es lo que favorece, por ejemplo, la mosca mexicana de la fruta? No, pues que la susceptibilidad al genotipo, pero si este es resistente, este es susceptible y este, pues este lo descontinúo por condiciones ambientales de precipitación, temperatura, porque va a haber esto, y además el genotipo no es susceptible. Miren, resistentes tenemos a alfa, a YAC 111, a espada vermela, espada estal, susceptibles Tommy Atkins, Palmer y Van Dyck. A ver, jóvenes, desde el momento en que ustedes seleccionan a Tommy Atkins, ya saben que es susceptible a la mosca mexicana de la fruta. Entonces, ¿qué van a hacer? Implementar programas de manejo integral de plagas y enfermedades. ¿O qué van a hacer? Monitorear esta plaga. ¿Por qué? Porque en muchas de las condiciones es una plaga cuarentenaria. Y ahora ya lo van a saber, jóvenes. Ni modo que me digan que no. Error, pues a lo mejor no. A lo mejor sí. ¿De qué va a depender? Muchas veces del manejo
muchas veces de que es una variedad preferida por el mercado, que es seguro, que tiene buen precio, etcétera, etcétera. Ahora vean esto, jóvenes. Variedades con predisposición genética o susceptibilidad de descomposición interna de la fruta. Más susceptibles: Tommy Atkins, Ken, Irving, Cesencio, Kate, Alfonso, Van Dyke, a Mary y Kessit. A ver, nada más quiten a Mary, que no estoy muy seguro que esté en México. Todos los demás, sí. Ahora, menor predisposición, pues sabemos los criollos, que a lo mejor en México está Oro, sí. Turpentine, Rajapuri, Pairi, Valencia Prata en México y Tango son los que tienen menor predisposición a la descomposición interna de la fruta. Estos frutos que ustedes ven, así son o así se ve esa descomposición de la pulpa. ¿Y qué es lo que tiene? Miren, vean los jóvenes. Por ejemplo, ya en la etapa, en esta etapa que todavía no la verde, desde ahí ya se ve qué es lo que hacen. A veces nomás hacemos unos cortes y vemos eso necrosado, eso manchado. Y esa es la descomposición interna de la fruta. ¿Qué es lo que hace? Demerita la calidad de los frutos y ocasiona grandes pérdidas económicas. Profe, Aquí tenemos para cenicilla, jóvenes, miren. Materiales muy susceptibles: Ken, Sil, Alfonso. Moderablemente sensibles: Hayden, Kate. Poco sensibles: Sensation y Tommy Atkins. Aquí ya le vieron una ventaja a Tommy Atkins. profesor, Madre, el daño, bueno, en la diapositiva anterior que mencionó, ¿cómo se podría controlar? ¿O cómo se podría ¿esta? regular? ¿Se refiere a esta? Ajá, daño Ah, esa. ok, jóvenes, muy bien. ¿Esta Mire, cómo se podría? espérame. Sí. Aquí esta descomposición interna también está ligada, o hay estudios que la ligan a una deficiencia de calcio, joven. Sí. Que es a veces una característica muy particular de algunos genotipos, pero también hay ensayos o hay investigaciones que la han ligado con deficiencias de calcio. Entonces, ¿qué está pensando usted? Que, por ejemplo, de la mayor predisposición, uno de los elementos a cuidar sería el calcio. Que también, ¿con qué está ligado el calcio? Con vida de anaquel. ¿Con quién está ligado? Con la consistencia de paredes y membranas celulares. Pero está ligado a ese elemento, joven. En algunos estudios han encontrado eso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ándale, joven. A ver, miren, ahora sí, yo aquí nomás les voy a hacer mucho hincapié. Hay muchas, pero muchas variedades, joven. Sí. Si les hiciera un listado aquí, vamos a ver que no vamos a cubrir ni el, ¿qué será? Ni el 5% de las variedades que hay a nivel mundial. Y le vamos a hacer mucho énfasis a las de México para caracterizarlas. Y quizás con el cultivar que más familiarizado está la gente es con Manila. Manila es un fruto de origen indochino, tiene una época de maduración temprana. A ver, jóvenes, ¿a qué le hablamos o qué le llamamos de maduración temprana? Que su época de recolección está, por ejemplo, entre febrero y marzo, de los primeros que salen.
¿Cuál sería una desventaja? Que tiene un hábito de crecimiento muy vigoroso. Pero, pues ya ustedes ya se vuelven expertos allí para decir, bueno, pero ya sabemos que vamos a cultivar Manila, pero ahora lo que queremos es que no se nos vaya tan vigoroso. Podemos hacer esto, esto. Desde el origen. A ver, yo ya no lo quiero que venga sobre un poliembriónico, sobre un Manila. A lo mejor busco un enanizado. O, está bien, me voy a ir sobre Manila, pero con retardantes del crecimiento, con podas para controlarle el vigor. ¿Y vamos a quitar a Manila? No. Simplemente le vamos a regular, ¿sí?, el metabolismo a la planta. O le vamos a modificar un poquito el comportamiento fisiológico con la implementación de prácticas tendientes a controlarle el vigor a la planta. Hablemos del fruto, pues es una semilla poliembriónica, es alargado, es de los frutos que podemos caracterizarlo por la presencia de un pico y un seno que lo hace diferente a los petacones o monoembriónicos. Son mangos alargados, aplanados, con presencia de seno y pico, conservando pues las mismas características de fruto que en los petacones, como es la cavidad peduncular, el pedúnculo, el hombro dorsal, el hombro ventral, el ápice, la base, el ancho, la longitud. Eso también lo tienen los frutos monoembriónicos. Simplemente el oblongo, el redondo, el petacón, en la parte de abajo, tiene algo que le llamamos como una protuberancia, un chichoncito. Es color verde amarillo, casi no tiene fibra, es una ventaja. Tamaño de semilla pequeña, puede ser otra ventaja. Peso promedio entre 180 y 350 gramos. La desventaja es que es un poco sensible al aborto del embrión, poco sensible a la mancha negra bacteriana, que es los síntomas son en el fruto que ven verde y en el mero centro de la diapositiva. Esos son síntomas de la mancha negra bacteriana. ¿Sí? Ven como una gombosis, como una resina ahí, y se empieza a tornar después necrusco. Muy buenas calidad organoléptica. Desventaja es que tiene una corta vida de anaquel y la otra es que es alternante. Ustedes pueden buscarle allí ventajas y desventajas y prácticamente se podrán dar una idea. Y también van a decir que para algunos es una ventaja y para otro puede ser una desventaja. Por ejemplo, hay gente que le encanta o le fascina que la pulpa de los mangos no tenga fibra. Y le gusta a mucha gente. Más sin embargo, hay otra gente que le encanta la presencia de la fibra en los frutos de mango. El otro es, por ejemplo, la corta vida de anaquel. Pues lo vemos como una desventaja, ¿no? Y desde el punto de vista de la producción, el hecho de que sea alternante, pues también lo vemos como una desventaja. Y en su revisión que ustedes hicieron de la tarea sobre poliembrionía en mango, no sé si muchos encontraron que los mangos con semilla poliembriónica también se recomiendan mucho como portingertos. No sé si lo encontraron. A ver, jóvenes, ya viendo así esta diapositiva, ¿qué característica tanto del árbol como del fruto nos hace falta mencionar? De puro Manila.
Profe, quizá el tamaño de la semilla, Sí, me escucho. ¿Eh? quizá el tamaño de la semilla. Ah, sí, ya se Aquí me. está, mire. Tamaño de semilla pequeño. Hay algo que está ligado aquí, mire, a corta vida de y que lo pueden observar en los frutos ya maduros que tienen esa coloración amarilla. ¿Qué característica y de lo más externo que ustedes ven está ligado a una corta vida de anaquel? ¿O qué me podrían decir si yo les digo que, por ejemplo, Tommy Atkins tiene mayor grosor de cáscara que Manila? En función de esa característica, ¿cuál de estas dos variedades, Tommy Atkins o Manila, es más susceptible a los tratamientos hidrotérmicos, por ejemplo? Manila es el más sensible, profesor, porque tiene, digamos, la Así cáscara es. más delgada, dice. Y de hecho, no se recomiendan los tratamientos hidrotérmicos en Manila. Ahora, ¿qué pasaría si yo los vuelvo a comparar otra vez? ¿Cuál de los dos cultivares es más susceptible a daños mecánicos? ¿Manila o Tommy Atkins? Manila, profesor. Excelente, jóvenes. Sí, no tenga miedo, eso es lo que pasa. A ver, jóvenes, miren, no sé si tengan clases enseguida, pero ahí le dejamos. ¿Va? Sí, profesor. Ándale, Sí, pues, profe, cuídense, gracias. bonito día. Sí, bonito, profesor. Buen día. Ándale, igualmente.